que estás aquí nuevamente con nosotros. Gracias, Señor, que nos permite de perdido transmitir aquí el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Todos aquellos que estén conectados o que se vayan a conectar, bueno, ojalá y puedan acompañarnos para escuchar el mensaje que nuestro Dios ha preparado para el día de hoy. Prende la pila, por favor. Así que gracias, Señor, ¿verdad?, por permitirnos. Prende la pila, permítelo. Gracias, Señor, ¿verdad?, que de alguna manera ustedes ya pueden estar aquí con nosotros. Lo tienes mal conectado. Tiene que entrar todo. Voltea el cable. Así. Y bueno, te voy a invitar a que abras tu Biblia ahí en Isaías, capítulo 28. Vamos a estar hablando ahí de la palabra de nuestro Dios. Isaías 28. Y vamos a estar hablando del capítulo. No sabemos si lo vayamos a completar todo de predicarlo el día de hoy, o si vamos a poner una parte y luego otra, pero lo importante es que va a ser todo el capítulo 28 de Isaías. Y ahorita vamos a leer los primeros 4 versículos de aquí de Isaías capítulo 28. Dice: «Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Y aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino transformador, como ímpetu de recias aguas que inundan con fuerza de arriba a tierra. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve, el que la mira se la traga tan luego como la tiene a mano». Y bueno, esperemos y que nuestro Dios sea quien nos hable a cada uno de nosotros. Son capítulos algo complicados, son capítulos que uno los ve de así de principio y uno dice, pues, ¿de qué está hablando? Yo creo que muchos de nosotros hemos leído el libro de Isaías, pero no nos habíamos detenido a ver por qué estaba dando el profeta Isaías esa palabra, a quién se la estaba dando y cuándo se cumpliría esa palabra. Yo he leído muchas veces el libro de Isaías, pero no me había detenido a llevar una secuencia, toda la historia de este hermoso libro que nos dejó el profeta Isaías. Y bueno, aquí nos está hablando de la invasión inmediata de Efraín. Recordemos que Efraín es la parte del norte de las 12 tribus, eran 14 tribus, añadiendo las de José, 14 tribus de Israel. Y cuando Salomón peca y muere y toma el lugar su hijo, que su hijo toma consejo de aquellos jóvenes y le dicen, ¿cómo ven? ¿Qué hago? ¿Cómo gobierno este pueblo? Y le dicen, mira, así como fue tu padre, escúchales, no les cobres tantos impuestos y la gente va a estar contigo, con los ancianos, perdón. Y después pues toma el consejo de los jóvenes y los jóvenes dicen, no, ¿qué te pasa? Si tu papá hizo esto, no, tú dales con escorpión, no, que te paguen más. Y cuando este joven, Roboam parece que era, o Jeroboam, confundo los nombres, les da la noticia a aquel pueblo y dicen, mira, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos ni responsabilidad de estar contigo, así que nos retiramos. Y es cuando se divide el reino o Israel. Se van la mayor parte de las tribus a un lado, que es al norte, y una tribu y media, por decirlo así, que es Judá y Benjamín, que viene siendo el lado sur, que viene siendo Israel, que viene siendo Samaria, y Judá con su capital, que es Jerusalén. Y así es como Dios ahora se está refiriendo a Efraín. Estamos hablando del lado norte, donde está la mayoría de las tribus. Y
Y bueno, dice que fue una figura del futuro y una advertencia para Jerusalén. Este capítulo nos introduce a una nueva sección. Las profecías que eran totalmente para el futuro fueron incluidas en los capítulos del 24 al 27 que nuestra hermana Josefina nos ha estado hablando y que una servidora también les habló ahí el capítulo 25, hablando de los cánticos futuros, de lo que va a pasar con Israel en el futuro, pero que en los tiempos de Isaías se cumplió este castigo, se cumplió este juicio. Hemos estado diciendo en todas nuestras predicaciones que este viene siendo un apocalipsis del Antiguo Testamento, el libro de Isaías. Viene siendo un apocalipsis donde Dios hace un juicio y termina con Israel, lo esparce por todas partes y Jerusalén queda asolada, Jerusalén queda destruida. Que nuestra hermana Josefina y el jueves nos hablaba de ese mensaje de cuando el profeta Ezequiel mira aquellos huesos secos allá en el desierto y les dice que vuelva a que Israel va a ser nuevamente nación. Pero aquí se está cumpliendo ese juicio. Ahora, en los capítulos del 28 al 35, tenemos otras profecías que tuvieron un cumplimiento local y en el pasado, y también hay algunas que se proyectan hacia el futuro y cubren el mismo periodo de la sección anterior. Esta nueva sección se caracteriza por tener 6 ay. Este capítulo 28 nos va a hablar de 6 ay o 6 lamentos. Y no tanto de, ay, ¿cómo te va a ir? Sino de cuando uno dice, ay, ¿por qué lo hiciste? Para que me entienda la diferencia del ay, cuando es algo fuerte o un castigo, cuando es ay de dolor. Y hemos estado hablando que el profeta Isaías estaba muy triste de ver la situación del pueblo de Judá, o también de las tribus, porque habían entrado en una apostasía, que lo vamos a estar viendo más adelante. ¿Por qué apostasía? Porque abandonaron a Dios, le dieron la espalda a Dios. Y ese es un espíritu de apostasía, que aunque tenían la ley, aunque sabían los mandamientos, pero ellos adoraban a otros dioses, tanto adoraban a Dios como adoraban a otros dioses. Como hoy en día hay muchos cristianos de la misma manera. Tienen la palabra, se retienen sus reuniones, pero siguen con otros dioses. ¿Qué son otros dioses? Aquello que tienes en primer lugar antes que a Dios. Aquello que tú, en lugar de platicar con Dios, tú te la pasas entretenido en otra cosa. O que si por obedecer a Dios, tú te la pasas, como nos decía nuestra hermana Josefina en sus mensajes, en deleites, en pecado, deleites de la carne, y abandonas las cosas de Dios. Dejas de creer en Dios. Miraba una publicación donde dice, si tú dices que eres cristiano y que crees en Jesús, pero no obedeces lo que la Biblia te dice, tú no crees. Porque creer es practicar, creer es hacer. Pero si tú dices que crees y no haces, entonces Dios los considera como falsos, o como les dijo allá aquellos fariseos, hipócritas, porque dicen pero no hacen. Entonces dicen tener la ley, dicen tener la palabra de Dios, pero no la practican, no la ponen por obra. A esos Dios les llama hipócritas o apóstatas, como nos lo dice en el Nuevo Testamento, que abandonan la fe. No está diciendo que usted abandonó la iglesia, no está diciendo que usted ya no se congrega, está diciendo que usted dejó de creer lo que la Biblia dice, dejó de obedecer a lo que la Biblia le dice. El pueblo de Israel, ahorita lo vamos a ver, cayó en un estado de estupor, un estado en donde ya no discernían en lo que le agradaba a Dios y lo que no le agradaba a Dios, en lo que era inmundo y lo que era profano. Tanto así que lo vemos en el tiempo del profeta Ezequiel, donde les dice, y les vas a enseñar, tú les vas a enseñar a discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios había entrado, o Dios los había entregado a un espíritu de estupor, para que viendo no crean y oyendo no entiendan. Eso es cuando Dios ya se molesta
Y aquí en este capítulo vamos a ver que Dios ya está muy molesto, que ya no les va a dar oportunidad de que se arrepientan, ya no les va a dar oportunidad de que vuelvan, sino que dice, hagan lo que hagas, te arrepientas o no te arrepientas, la decisión está dicha. Van a venir y te van a llevar cautivo. Por cuanto no escuchaste, dice allá en Crónicas, te mandé mensajeros, te mandé profetas, te mandé jueces y no quisiste escuchar. Así que aquí el profeta Isaías les va a dar la palabra definitiva. Les va a decir que, en otras palabras, ya no hay otra oportunidad. Lo que se ha dicho se hará. Pero se estaba hablando del futuro y se estaba hablando del presente. ¿Por qué? Porque lo mismo está sucediendo el día de hoy en el pueblo de Israel. Hasta en el futuro, en el milenio. Cuando ellos se arrepientan y clamen a Dios y digan, justicia nuestra, y se conviertan, entonces vendrá Dios y les ayudará. Son cosas muy diferentes, pero que vamos a tratar de explicarnos, de entenderlo un poquito, porque va a hablar en presente y va a hablar en futuro también. Y bueno, dice aquí tenemos ante nosotros, hay una buena ilustración de la combinación del punto de vista cercano y lejano de la profecía, de eventos pasados, futuros y de profecías locales y de cumplimiento inmediato. Y en las profecías generales y de cumplimiento lejano en el tiempo, veremos lo que se ha cumplido y lo que aún no se ha cumplido. Por eso este tema se llama el juicio lejano. Porque esta profecía la está dando el profeta Isaías 3 años antes de que se cumpliera. Se cumplió una parte, que fue la de Efraín, que sí fueron llevados cautivos en ese tiempo en que se les profetizó, pero estaba el futuro, el de Judá, que iba a ser 3 años después su cautiverio. ¿Pero qué estaba haciendo Dios? Dios le quería dar una lección a Judá, castigando a Israel, que su capital es Samaria, castigando a Israel, que son las 10 tribus que se separaron. Dice, voy a castigar a Israel, los voy a llevar cautivos por el rey Asiria, que ese es el que dice, pero tengo un fuerte y poderoso conmigo, que era el rey de Asiria, era el que les estaba dando el castigo o la corrección de parte de Dios. Así que dijo Dios, voy a castigar a Israel, a la parte norte, para darle una lección a la parte sur, para que vean que estoy hablando en serio y que lo que les estoy diciendo les va a acontecer. Es como nosotros decimos en nuestro idioma mexicano. Se lo digo a Pedro para que lo entienda Juan. O sea, se lo estoy haciendo a estas tribus para que lo entiendas tú. ¿Qué está pasando ahora con la iglesia? Bueno, dice que el buen juez por su casa empieza. Dios está empezando por el pueblo de Israel, su pueblo escogido, alguien que Él escogió para que lo representara ante el mundo, para que fueran ese representante y diéramos a conocer a Dios. Ahora le dice a la iglesia, si tú no me representas, si tú no me honras con tu manera de vivir, con tu manera de vestir, con tu manera de hablar, porque eso era la ley. Las 613 leyes que se le dio a Israel hablaban de su manera de conducta, hablaban de su manera de vestir, porque les dijo cómo se iban a vestir, cómo iban a proceder ante las naciones extranjeras. Ellos iban a dar a conocer la ley de Dios a través de sus vidas, pero no lo hicieron. Así que es también una advertencia para la iglesia. Mira lo que hice con Israel, mira lo que hice con Judá, los entregué al enemigo para que se los llevara cautivo. De la misma manera, Dios hará con aquellos que, llamándose cristianos, que fueron escogidos para representar bien a Dios, para darlo a conocer ante sus enemigos, como se le dijo a David, por cuanto no me honraste delante de mis enemigos, sino que hiciste que blasfemaran mi nombre. El hijo que te ha nacido morirá. O como se le dijo a Saúl, por cuanto desechaste mi palabra y no la tomaste en cuenta, yo también te desecharé del reino, o te he desechado del reino.
Ese es el peligro, mi estimado hermano, mi estimado oyente. Ese es el peligro de que usted se diga que es cristiano. Cristiano está diciendo que usted es un representante de Dios, que usted es alguien que va a dar a conocer a Dios a través de su vida. Y si usted no lo hace, tendremos el mismo resultado que tuvo el pueblo de Israel, porque dice, así como se lo hice a mi pueblo, también se lo voy a hacer a aquellos que están dentro del pueblo, ahora en la iglesia. Miren, ya eran escogidos, ya eran un real sacerdocio, ya eran una nación escogida y separada para Dios, y Dios aún así la está castigando. Porque Dios al que ama, corrige, al que ama disciplina o castiga, como le dice allá en Hebreos capítulo 12. Que así como un padre corrige a su hijo, de la misma manera Dios va a corregir a sus hijos cuando no le honremos, cuando no lo, pues sí, esa es la palabra, no lo representemos como debe de ser, como decimos que somos, hijos de Dios, cristianos. Y bueno, aquí en el versículo 1 dice, el primer lamento fue dirigido entonces al reino del norte, hablando de Israel, que su capital era Samaria. Y leemos Isaías 28:1, que comienza y nos habla sobre el cautiverio inmediato de Efraín. Cautiverio inmediato de Efraín, y dice así el versículo 1. Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Ya hemos dicho que Efraín o Israel son términos sinónimos de las 10 tribus que estaban al norte y también llamadas Samaria. La imagen de los ebrios aquí es tanto literal como espiritual. Se encontraban en un estado de estupor en lo que se refería a su comprensión espiritual, y estar ebrio espiritualmente era estar lleno de orgullo. Porque si algo tiene un borracho es que está lleno de orgullo, lleno de estupor, o sea que no reconoce lo que hizo, que no reconoce que está mal. Y cuando se refiere a Efraín, le está diciendo aquí que miren que esto sucedió, dice, esta fue una vista anticipada de un día futuro, pero pretendía ser una advertencia dirigida al reino de Judá, como ya lo dijimos, era una advertencia para la otra parte de las tribus. El reino del sur, la primera parte, se cumplió cuando Salmaneser, rey de Asiria, invadió a Efraín en el año 721 a.C. Porque en el año 725 a.C. fue cuando Judá fue llevado cautivo, pero por el rey de Babilonia, por Nabucodonosor. Pero las otras 10 tribus fueron llevadas cautivas por el rey de Asiria. Y mire que ese rey era un terrorista en aquel tiempo. Ese rey era malo, malo, malo. Que Dios después lo reprendió, porque le dijo, te escogí para que disciplinaras a mi pueblo, pero tú metiste tu orgullo y metiste tu hazaña, y bueno, ya lo hemos dicho en otras predicaciones, dividían las familias, los desnudaba y los mandaba a otras naciones que no supieran su lenguaje, y a muchos mutilaba. Era un rey malvado. Así que Dios, aquí en el año 721 a.C., permite que el rey de Asiria se lleve cautivo a la parte norte de las 12 tribus de Israel. Segunda de Reyes 17:4 nos dice así, dice, Efraín era conocido por su embriaguez. Isaías profetiza, hay una destrucción de Samaria durante el reinado de Oseas, que se rebeló contra Siria por no pagar tributos. Recordemos que más para atrás se comprometen a pagarle tributos al rey de Asiria cuando se aliaron. Eso
eso lo vimos en otras predicaciones, donde ellos se alían y dicen, sé tú quien nos defienda, y a pesar de que el pueblo, que Isaías les decía, Dios los va a defender, ellos le pagaron al pueblo de Asiria, al rey de Asiria, para que los defendiera. ¿Los defendió? Sí, pero después, cuando ellos ya no quisieron pagar el tributo, ya no quisieron pagar los impuestos, como lo decimos hoy en día, entonces este rey se molesta y se levanta y va en contra de estas tribus. Y eso pasó en el tiempo en que reinó Oseas. Eso lo vamos a encontrar aquí, 2 de Reyes 17:4, que dice: mas el rey de Siria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria, como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Asiria era una nación muy violenta, así que cuando ve que este rey ya no le quiere pagar tributo y que estaba conspirando para aliarse con el rey de Egipto para venir en contra del rey de Asiria, el rey se da cuenta y va y lo mete a la cárcel y pone a otro rey en lugar de Oseas, hablando del lado norte de Israel. Es como decimos ahora, Corea del Norte, Corea del Sur, Baja California Norte, Baja California Sur. Así es como se dividió Israel, norte, sur. Y aquí se está dirigiendo al lado norte de Israel, dice. Pero ¿qué hacían estos señores? Samaria era una hermosa ciudad, rodeada de torreones, era una ciudad grandísima que la rodeaba, bastantes torres, era muy hermosa, eran torres grandes con aspecto de corona y de flor, que será eternamente devastada por Sennacherib, el rey de Asiria. Se habían llenado de tanto orgullo por lo que habían logrado, porque les habían tocado buenos reyes, los cuales habían levantado a Israel. Y habían hecho unas ciudades hermosas, que ahorita más adelante le voy a dar una pequeña descripción de cómo habían logrado hacer una gran ciudad. Y estos de Israel se llenaron tanto de orgullo por ver su ciudad tan hermosa, muy hermosa, que todos los de su alrededor la empezaron a codiciar lo que ellos tenían, porque para empezar su templo era hermoso. Era hermoso lo que hacían, había demasiado oro, había demasiadas cosas ahí. Acuérdense que el templo del rey Salomón era hermoso, todo era bello allí en Israel, y todas las naciones querían conquistarla porque eran demasiado prosperados por Dios. Dios los había enriquecido. Había reyes muy buenos, había reyes malos, pero a aquellos que hacían la voluntad de Dios, dice que Dios los prosperaba. Llegaron a ser una hermosa ciudad. Segunda de Reyes 17, 5 y 6 nos dice: y el rey de Asiria invadió todo el país. Aquí es donde ya llega el rey, Dios le permite que llegue para que se lleve cautivo al lado norte de Israel. Y dice: el rey de Siria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. Y en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalash, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos. Se los llevó cautivos el rey de Asiria. Y en el 4.º año del rey Ezequías, que era el año, estoy hablando ya de Segunda de Reyes 18, del 9 al 12, dice: en el 4.º año del rey Ezequías, ya le estoy hablando ahora acá del lado de Judá. Ezequías estaba en el lado de Judá y Oseas estaba en el lado norte, que era Israel. Así que por eso les digo que era algo paralelo, porque era algo que estaba pasando, pero que era una lección para los del sur, que venía siendo Judá. Y esto aquí, Segunda de Reyes 18, está hablando del lado de Judá, que era donde estaba el rey Ezequías,
reinando en ese tiempo, que era el año 7 de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel. Subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria y la sitió, y la tomaron al cabo de 3 años. En el año 6 de Ezequías, el cual era el año 9 de Oseas, rey de Israel, fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel, a Asiria, y los puso en Jarash, en Albor, junto al río Gozán, y en las ciudades de los medos. Por cuanto, fíjese bien, por qué son llevados cautivos, y que esto nos iba a nosotros de lección, a nosotros, la iglesia de Jesucristo, porque dice, hay un texto que me gusta del apóstol Pablo que dice, si con el árbol verde hicieron lo que quisieron, ¿qué será de nosotros, pueblo, que somos injertados en Jesús? Haga de cuenta que dice, si esto fue lo que hice con mi primogénito, porque así le llama Dios a Efraín, mi primogénito. Si eso hizo con ese pueblo escogido, ¿dónde cree usted que quedamos nosotros como iglesia? No vamos a escapar de una corrección. No vamos a escapar. Y mire, todo es por amor. Porque Dios lo que quería, ¿sabe qué era lo que quería cuando los estaba corrigiendo? Que voltearan sus ojos al cielo, que volvieran a Dios, que volvieran a confiar en Él, que volvieran a creer en Él, porque habían caído en un estado de apostasía, donde miraban lo que Dios estaba haciendo, como nos decían el jueves en la predicación de nuestra hermana, miraban el castigo que Dios estaba haciendo y aún así decían, no volveremos. Y preferían darle muerte a sus profetas antes que escucharlo, porque mire lo que dice este versículo 17 del capítulo 18 del segundo libro de Reyes. Dice, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Ni quisieron escuchar, ni quisieron poner por obra, como hoy en día. Ya no quieren escuchar la palabra de Dios. Ya prefieren buscar mensajes que los alienten, que les llenen el ego, que les llenen pues el orgullo de que tú puedes y tú eres grande. Ahora resulta de que todos pueden ser líderes en la iglesia, todos son pastores, todos tienen un ministerio y ya nadie quiere escuchar. Ya nadie quiere ser miembro. Y eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Y eso es lo que pasó allá en el tiempo de Moisés, cuando fue la rebelión de Coré, que dijeron, nosotros también queremos un puesto. ¿Cómo que nada más Moisés y Aarón? Sí, pues como es su hermano, por eso le dio a él el sacerdocio, pero nosotros también podemos ministrar a Jehová. Y pelearon también ese derecho. Y dijo Moisés, pues clamó a Dios y dijo, traigan una vara y que Dios diga quién escogió. Y eso es lo que está sucediendo con la iglesia hoy en día. Alejándose, ya no queriendo escuchar la sana doctrina, ya no queriendo escuchar la amonestación de Dios, ya no quieren escuchar nada y no quieren poner por obra. Yo sé lo que dice la Biblia, sí, yo sé que está ahí escrito, sí, yo sé, pero no quieren hacer lo bueno, no quieren ponerlo en práctica. Hoy en día tenemos un pueblo lleno de conocimiento, pero vacío en cuestión del Espíritu Santo. Porque gracias a Dios hay mucha enseñanza en YouTube. Y prefieren ya escoger lo que ellos quieren escuchar hoy en día en la iglesia, a venir y escuchar lo que Dios nos ha preparado para nosotros, lo que nos quiere dar en este momento. Y eso estaba pasando con el pueblo de Israel.
Israel ya no quisieron escuchar, se entregaron al vino, se entregaron a la embriaguez. Usted ha visto una persona ebria, no sabe lo que hace, no sabe tomar decisiones, es arrebatada, es violenta, no escucha de razones porque su razonamiento está embotecido. Después de ser imaginen, miren nomás a una persona bien arreglada, bien elegante, pero luego mire la ebria y mire cómo esa hermosura que está diciendo aquí el profeta, cómo cambia esa hermosura, cómo caduca. Eso que se miraba muy bonito cuando tú llegas a la fiesta y luego cómo sale cuando ya está entrados en vino. Hay pleitos, hay contiendas, hay orgías, hay perversidad. Hay tanta cosa mala que hoy en día pasan anuncios en la televisión como que si tomar vino y el beber fuera algo muy hermoso. Y mire que los comerciales están dedicados a esos jóvenes de 18, 21 años porque son jóvenes a los que ponen ahí con una música muy buena y que wow, toda convivencia y todo muy bonito en familia. Mentira. Ese es un engaño. Porque la mayor parte de los accidentes y de las muertes son causadas por el alcohol. Las desprevavidades, ¿cómo le diré? Los pecados más horrendos, las violaciones, todo lo que hay es por el alcohol. Y en ese estado había caído el pueblo de Israel, que ya no sabían discernir si estaban agradando a Dios o si no lo estaban agradando a Dios. Y hay una embriaguez espiritual hoy en día en el pueblo de Dios, que ya no entiende, que ya no razona, que le dicen, mira, vas mal, te estás alejando de Dios, y dicen, no, yo estoy bien. Tú eres el que estás mal, yo estoy bien. Esto que pasó con el pueblo de Israel es lo que está sucediendo el día de hoy con la iglesia de Jesucristo. Todos embriagados, todos embriagados espiritualmente, ya no razonan. Agarran mensajes de aquí, mensajes de allá, predicaciones de allá, enseñanzas de allá, y de allá, y de allá, y de allá. Tanto así que han caído en una confusión donde ya no saben lo que es falso y lo que es verdadero. ¿Por qué? Porque el espíritu abandona al ser humano y ya no sabes discernir. El pueblo de Israel ya no sabía discernir. Ya aquella gloria se les había acabado. Y le está diciendo Dios, ¡ay de los ebrios de Efraín! Porque su hermosura caduca, dice así, de la flor caduca de la hermosura de su gloria. Esa gloria que te sentías orgulloso va a terminar. Voy a permitir que te inunden. ¿Por qué Dios lo permitió? Lo que estamos diciendo, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto. Acuérdese que le dijeron a Moisés, todo lo que Dios te ha dicho nosotros obedeceremos. Y firmaron ese pacto, donde se estaban comprometiendo a cumplir las leyes de Dios para ser los representantes de Dios. Pero aquí los vemos quebrantando el mandamiento, avergonzando a Dios. No hicieron para lo que fueron escogidos. Dice, y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado, no las habían escuchado ni puesto por obra. Esta profecía que está dando Isaías viene 3 años después, pero lo que está sucediendo aquí es que está profetizando eso cuando el rey de Oseas, cuando está el rey Oseas reinando, y más adelante está el rey Acaz, padre de Ezequías, está reinando en Judá. Este rey era un malvado, y más adelante, cuando él muere, entra Ezequías en el reinado.
en Judá. Este rey era, dice su hijo Ezequías, un buen rey. Toma el reinado de Ezequías. Es cuando vienen los asirios a invadir y se cumple la profecía que está dando aquí Isaías. Así que los de Efraín eran muy conocidos por su ebriedad, y lo que acostumbraban a hacer era que cuando venían los problemas y estaban ya las naciones a punto de invadirlos, ellos estaban haciendo fiesta. 3 años los tuvieron sitiados. Se confiaron que no les estaban haciendo nada. No nos hacen nada, mira, no pasa nada. Abandonamos el pacto de Dios y mira, no nos ha pasado nada. Ahí están los enemigos, pero Dios no les va a permitir que nos toquen, porque nunca tocarán a los ungidos de Jehová. Y se acostumbraron a ver a los ejércitos de Asiria sitiando la ciudad. Y se confiaron que cabo, mira, no nos va a pasar nada. Dios es nuestro protector, Dios es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en tribulación, y nada nos va a pasar. Y entregándose la embriaguez y haciendo sus fiestas, y se confiaron, porque habían hecho alianza y que no les iba a pasar nada. Según creyeron que el pueblo, que el ejército de Asiria los estaba cuidando, porque ellos estaban pagando tributos y habían pagado por protección. Y no pensaron que el rey de Asiria estaba cambiando de parecer cuando Oseas dejó de darle el dinero, como hoy en día mucha gente da dinero por protección. Haciendo sus fiestas, y estaban tan embriagados, y era como su manera de olvidarse del problema. Y el Señor les dice: voy a traer juicio sobre ellos. Voy a traer juicio. ¿Piensan que no les va a pasar nada? Me abandonaron, Dios no nos hace nada. Mira, pecamos y pecamos y Dios no nos hace nada. Sin saber que eso que le tenía ahí sitiado era quien los iba a llevar cautivos. Ese que te tiene hoy sitiado, que es el diablo, que dice la Biblia que anda como león rugiente, buscando el momento en que te descuides espiritualmente, buscando el momento en que te alejes de las cosas de Dios y te entregues en la embriaguez, en los deseos, en los deleites del mundo. Ya no te voy a decir en borracheras, te voy a decir en los deleites del mundo. Estás tan entregado en todo lo que el mundo está ofreciendo el día de hoy, y sin querer te estás alejando de Dios. Te estás alejando de la palabra de Dios, te estás alejando de tener comunión con Dios por estar tan ocupado en todos los deleites que está ofreciendo el mundo hoy. Mira, no nos pasa nada, estamos encerrados, pero mira, no nos falta la comida, porque aún así, como quiera, entre semana nos dejan salir y seguimos disfrutando, nos abren los antros entre semana, nos abren el centro, no pasa nada. Y están haciendo que la iglesia se esté confiando que cabo no nos están haciendo nada. Antes, al contrario, nos está protegiendo el gobierno, nos están protegiendo del mal que anda allá afuera, y se está confiando aún la iglesia. Se está confiando que cabo no nos pasa nada. Mira, no ha sucedido nada. Dicen que Cristo viene y no viene. Eso era lo que le estaba diciendo al pueblo de Israel. Tanto que nos dices que viene juicio, y no ha venido nada. No nos ha pasado nada. Nada nos ha pasado. Mira, dices, pero no nos ha pasado nada. 3 años tienen allá el ejército ahí y no nos han hecho nada porque les estamos pagando. Pero lo que no vieron es que el rey había dejado de pagar los tributos o de pagar la protección, y estaba ya dispuesto el rey de Asiria a llevarse los cautivos. Eso era lo que estaba sucediendo aquí, y justamente se estaba refiriendo a la hermosa ciudad que estaba en una montaña muy hermosa, rodeada de valles, que hasta el día de hoy son preciosos, lo que es Samaria y los alrededores. Hasta el día de hoy es un lugar muy hermoso, Israel.
paro aquí la propaganda. Ahora el versículo 2 dice aquí, sube tantito la música. He aquí el Señor tiene a uno que es fuerte y poderoso, como una tormenta de granizo, como un torbellino arrasador, como el ímpetu de recias aguas que inundan. Fíjese bien lo que le está diciendo Dios. He aquí el Señor tiene a uno más fuerte. ¿De quién estaba hablando? Del rey de Asiria que estaba ahí, dispuesto para llevarse los cautivos, y ellos enfiestados, como decimos nosotros aquí en Monterrey, ellos en sus laureles, como se está diciendo hoy, dicen que viene Cristo. No, hombre. Dicen que viene destrucción. No, hombre. Son mentiras. Si antes estamos viviendo ahora mejor que antes. ¿Dónde crees que va a pasar algo? ¿Dónde creen que Dios va a destruir todo? No, eso es cuento de los fanáticos. Pero en realidad no. Dios no va a permitir que eso suceda. Y eso es lo que pasó con esta tribu de Efraín, que se confiaron que el rey de Asiria no les hacía nada, sino que supuestamente era su amigo, pero era la vara que Dios tenía ahí para disciplinar la desobediencia de su pueblo, para castigar el alejamiento de su pueblo, porque ay, hermano, cuando usted le da la espalda a Dios va a venir a su encuentro. Porque cuando usted acepta a Jesucristo en su corazón, es como si usted firmara un pacto. Es como si usted estuviera diciendo: acepto tus preceptos, acepto tus mandamientos, prometo serte fiel. Eso es lo que está usted haciendo cuando acepta a Jesucristo. Es un pacto matrimonial. Si usted lo ve allá en Efesios capítulo 5, de 25 adelante, está hablando de un matrimonio que es la iglesia y Jesucristo. Así que cuando usted aceptó a Jesucristo en su corazón, usted firmó ese pacto, donde usted se compromete a obedecer a Dios, a cumplir sus mandamientos. Por eso dice: el que me ama cumple mis mandamientos. Así que ya tenía ahí listo quién iba a destruir o quién se los iba a llevar cautivos a esta parte del lado norte. Dice siguientes versículos 3 y 4 de Isaías 28. Con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, y la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil. Será como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tras luego como la tiene a la mano. El profeta nos presentó aquí en este cuadro del futuro de una persona ebria. El reino del norte se había desarrollado en un nivel elevado, en un nivel de civilización, con sus comodidades y su belleza exterior, expresada en casas, jardines y árboles. Todo lo que uno tiene que hacer hoy para confirmar aquel progreso es ir a la colina de Samaria, uno de sus lugares más hermosos de esa tierra, y ver el palacio construido por los reyes Omri y por el rey Acab, donde vivieron Jezabel y él. Se avanzaron tan en la civilización, hicieron una ciudad tan hermosa que los llenó de orgullo y de soberbia, que hicieron un muro tan hermoso que dijeron: aquí nadie puede entrar a destruirnos. Así que, ¿para qué querían más protección de Dios? Si ellos estaban bien. ¿Qué no nos admiramos de ellos, hermanos? Porque cuando una persona tiene dinero, mírele el cambio de su conducta. Cuando una persona empieza a tener una buena casa y una buena posición económica, se olvida de Dios, se aleja de Dios porque ya no lo necesita.
No necesita de la protección de Dios. Él tiene sus guaruras, él tiene su carro blindado, él tiene sus protecciones en casa, tiene su buen trabajo. Ya no necesita de Dios. Y espiritualmente se aleja. Y eso era lo que había pasado con esta civilización, que habían entrado en una comodidad y en una seguridad, que pensaron que nadie podía llegar a tocarlos. Parece que el Señor siempre le da, dice aquí un comentario del hermano, dice, parece que el Señor siempre les da a los malvados y a los ricos los mejores lugares para vivir. Y creemos que quizás sea una especie de compensación justa, ya que ellos no van a tener un buen lugar donde estar en la próxima existencia, en el próximo mundo. Desde ahí uno puede contemplar, fíjese bien, ahí en Samaria, usted puede contemplar el mar Mediterráneo. ¿Quién no quiere una casa con vista al mar? Ahí es donde está Samaria, usted ve, y tiene la vista al mar Mediterráneo. Y luego está el valle del Jordán, y luego está el monte de Hermón, cubierto de nieve al norte, y los muros de Jerusalén hacia el sur. No se puede uno imaginar un lugar mejor para vivir que Israel. Es algo precioso, la vista por donde usted quiera ver, ahí en Israel. Es algo hermoso. Y por eso se llenaron de orgullo. Imagínense el rey Acab teniendo esas vistas hermosas. Y mire hoy los ricos, todos buscan una casa con vista al mar, donde se vea la ciudad al otro lado. Pero yo estoy de acuerdo con el comentarista, es justo que aquí disfruten, porque si no se arrepienten, si no vienen a Cristo y se convierten de todo su corazón, les espera un lugar horrible. Yo leía entre semana ahí en Hebreos 11, donde dice, por la fe Moisés prefirió rehusar llamarse hijo de la hija del faraón. Por la fe Moisés decidió abandonar el palacio y las comodidades y los deleites del pecado y venir a sufrir con su pueblo. Así que usted escoja si quiere la comodidad del mundo, si quiere los placeres del mundo, si quiere todo lo que le ofrece el mundo, antes que venir y sufrir la sana doctrina con Cristo, renunciar a todos esos deleites y venir a buscar el hacer la voluntad de Dios, venir a obedecer a Dios, y que a través de nuestra vida otros conozcan a Jesucristo, otros vengan al arrepentimiento. Usted escoge, pero su final es diferente. No es verdad de que todos vamos al mismo lugar. Sí, vamos todos al mismo lugar, al sepulcro. Pero después del sepulcro, mi amigo, mi hermano, hay un despertar para otra vida. Ya sea muerte eterna, que ahorita lo vamos a leer ahí en Daniel, para vergüenza o para vida eterna. Pero aquí, Dios estaba usando al rey de Asiria. Dice, pero Dios juzgó a aquel pueblo del reino del norte y abatió su avanzada civilización. Sería oportuno recordar las palabras de 1 de Pedro 1:24 que dice, toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esa gloria se les iba a acabar, esa hermosura se les iba a acabar. Dios les iba a castigar su orgullo y su soberbia, porque se habían enaltecido y habían preferido confiar en el hombre que confiar en Dios. Y dice ahí en Isaías 10:5, Asiria va a arrasar con Samaria, siendo el instrumento de Jehová que usaría para castigarles. Dice ahí, oh
Dios va a usar a veces a personas para castigar a sus hijos, porque es mejor, dice ahí, hay un versículo donde dice, ¿qué prefieres, el azote de los hombres o el castigo de Dios? Yo preferiría que alguien viniera a corregirme, a esperarme a morir y presentarme ante Dios donde ya no haya oportunidad. Así que Dios les estaba diciendo, esa gloria en la cual tú te apoyas y en la cual tú crees va a ser destruida. Cuando el Señor está juzgando a Siria, el Señor le dice a Siria, yo te usé a ti como mi vara para castigarles, pero tú te pasaste, así que a ti también te voy a destruir. Y dice el versículo 4, que va a ser como el fruto de verano. Hay esta versión aquí internacional que para que lo entienda un poquito mejor de qué fruto está hablando, de ahí de Israel, y dice aquí, versículo 4, dice, esa flor marchita de su gloriosa hermosura sobre la cumbre de un valle fértil será como higo maduro antes de la cosecha, apenas alguien lo ve y lo tiene en la mano y se lo traga. Le estaba diciendo Dios al pueblo de Israel, tú eres como el fruto que da la higuera antes de dar su fruto. Cuando va terminando mayo y va a entrar junio y julio, la higuera da unos higos que no son higos, tan grandísimos los higos, que son los que buscó el Señor Jesús, que le dicen, Señor, pero no es tiempo de que la higuera dé su fruto, pero Jesús estaba buscando ese fruto que da la higuera antes de su fruto. Son unos higos grandísimos, de capa oscura, muy dulces, que la higuera no da mucho, da unos 6 o 7 higos. Si la higuera da ese fruto, quiere decir que en su cosecha va a dar mucho fruto. O sea que al siguiente mes esa higuera se va a llenar de fruto. Pero si la higuera no da ese fruto antes, quiere decir que esa higuera no va a dar fruto en su tiempo. Así que cuando salían esos higos, como eran contados, no son muchos los higos, son muy pocos los que da esa higuera. Así que dice que yo recuerdo a un misionero que me comentó que allá en el África, cuando él estaba en África, ya está en la presencia del Señor, nuestro hermano Dawson, dice que ahí en África, cuando miraban que los árboles iban a dar los mangos o que estaba verde, todos los días estaban acechando el mango, para en el tiempo en que ya diera su color, el que madrugaba, como decimos aquí, el que madruga Dios lo ayuda. Así que el que madrugaba y arrancaba ese mango, tenía el alimento. Así está diciendo Dios, el pueblo de Israel es como este fruto, el enemigo está al acecho. Y cuando sea lo oportuno, cuando sea la oportunidad, cuando yo seque el estanque, acuérdense que si van a sacar el estanque y le dé permiso entrar al enemigo, te va a devorar, te va a arrancar, porque es una bomba de tiempo el que está ahí afuera. Porque es lamentable, si usted lee los libros de crónicas, de los reyes y crónicas, usted va a ver cómo entró la invasión del rey asirio y acabó con la gloria de Israel, acabó con el orgullo. Pero tanto se orgulleció también ese rey de Asiria que dijo, fue por mi poder, fue porque yo tengo unos buenos ejércitos. No fue Dios quien los castigó, fui yo. Yo soy más poderoso que ustedes. Usted lo puede ver ahí en el segundo libro de Reyes, del 17 al 23. Yo fui. No fue su Dios. No crean lo que les dice Ezequías. No fue su Dios, fui yo, porque yo soy poderoso. Yo soy quien tiene mejor ejército. Dice Dios, voy a acabar también con tu orgullo. Y te voy a demostrar que soy yo. Eso lo vamos a ver más adelante, cómo Dios acabó con ellos. Pero aquí está diciendo Dios, así vas a ser como ese fruto, que los tienen al acecho. Y cuando aparezca el fruto, te van a destruir, te van a arrancar. Y eso era lo que les estaba diciendo el profeta Isaías al pueblo de
al lado del norte. Tardará en echarle mano y devorarlo, porque Asiria era como una gente tan malvada que le va a dar gusto al llegar a invadirlos y ver a la gente ebria y no poder ni defenderse. O sea, con una mano los iba a derrotar. No se iba a necesitar mucho esfuerzo el rey de Asiria, porque estaban en sus laureles, confiados. Pensaban que era amigo y era enemigo. Eso me recuerda al caballo de Troya. No tienen manera de defenderse. Es más, no están interesados en defenderse. No pueden. Están borrachos. Llegan y los toman inmediatamente. Todas las riquezas, todo lo que había se llevan, mi hermano. Todo lo que ellos se sentían orgullosos, todo lo que ellos los hacían sentirse soberbios, todo se llevan, porque 3 años más tarde también viene el rey Nabucodonosor, vienen de Babilonia y se llevan al lado sur de Israel también y se llevan todo lo del templo, todo el oro, todos los utensilios, todo, devastan toda la ciudad y acaban en ruinas. Y así termina el lado del norte. Todo lo que había en el templo, todas las cosas tremendas, todos los tesoros, todo lo que había, terminan con el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios los abandonó. ¿Por qué Dios los abandonó? Porque ellos lo abandonaron, rompieron su pacto. Y por cuanto rompieron su pacto, Dios ya no estaba en la condición o la obligación de cumplir con su parte. Porque para que se cumpla un pacto, los dos deben estar de acuerdo. Pero si uno de los dos invalida el pacto, el otro queda exento. No está obligado a cumplir. Dios ya no estaba obligado a cumplir, por cuanto ellos habían primero invalidado el pacto. Y bueno, ahora va a dar una vuelta. El profeta Isaías ya termina con el juicio que viene hacia el norte, ahora se voltea hacia el sur. Ahora voy hacia ti. Mira lo que te dice el Señor. ¿Por qué? Porque se habían entregado en lo mismo. Porque allá del lado de Europa, mi hermano, déjame le explico tantito esto. O ya lo hemos dicho en otras predicaciones. Ellos comen con vino. Así como nosotros comemos con un refresco de cola. Ellos acompañan sus alimentos con vino y no es pecado porque es como un refresco para ellos. Pero una cosa es que Dios les permitiera comer con vino, porque si usted recuerda que también al Señor Jesús lo acusan de borracho, lo acusan de que se embriaga o que bebedor de vino, le dicen así. Que aún también el Señor Jesús allá en la boda de Canaán, Él hace el vino. Pero una cosa es que Dios les permitiera, por decir así, que comieran sus alimentos con vino, y otra cosa es que llegaran a la embriaguez, a embrutecerse, a perder el sentido, a ya no saber discernir, a ya no saber tomar sabias decisiones, porque estaban tan entregados en la borrachera que el rey Oseas ya no supo hacer sabias decisiones, sino que se llenó de orgullo y dijo: ya no te voy a pagar. Y provocó. Y lo mismo, en el mismo pecado estaba el lado del sur, entregados a mucho vino. Dice la Biblia: no os embriaguéis con vino, donde trae ¿cómo dice? Disolución. ¿Cómo? Disolución, donde ya no vas a saber tomar sabias decisiones. Y mire lo que dice, aquí es donde entra apenas el tema, el juicio legal. En este momento el profeta comenzó a moverse hacia el futuro. Ahora voy hacia Judá porque recuerden, 3 años después iba a pasar del lado de Judá. En ese momento el profeta comenzó a moverse hacia el futuro. La expresión en aquel día se refiere al día del Señor, hablando del milenio, cuando la ira de Dios venga sobre todas las naciones y venga sobre
está hablando del milenio, del futuro, aquel día. Sí. Será la corona de gloria y diadema de hermosura. Estas palabras se proyectan hacia el futuro, es decir, hacia el reino milenario que vendrá. El factor que causó la caída de Efraín, el reino del norte, fue su orgullo. Tenía puesto una especie de corona de orgullo, pero en aquel día futuro, cuando Dios les traiga de regreso a la tierra, la corona será de gloria. Dice Isaías 25:4, porque fuiste fortaleza al pobre, fortaleza al menesteroso en su aflicción, refugio contra el turbión, sombra contra el calor, porque el ímpetu de los violentos es como turbión contra el muro. Aquí está diciendo el Señor que va a hacer sentido de justicia. Ahora vemos que el contraste de Dios, fíjese bien los contrastes que hay aquí, de Dios en este momento, en donde Ezequías se vuelve al Señor, porque después los asirios van a llegar también a querer conquistar a Jerusalén. Conquistaron algunas ciudades fuertes de Judá, pero no llegaron a conquistar a Jerusalén, aunque quisieron. Dijeron, ya conquistamos 10, pues si ya pudimos con 10, que no podamos con esta tribu y media. Pero lo que no sabían es que esta sí, aunque, fíjese bien, aunque ellos no cumplieron con el pacto, Dios iba a perseverar esta tribu. ¿Por qué? Porque Dios estaba guardando la línea del Mesías. Aquí sí, vamos a decirlo así, que Dios hizo un pacto incondicional con ellos, porque aunque ellos no cumplieran, aunque ellos se alejaran de Dios, Dios siempre los iba a proteger, porque era la línea del Salvador. Era la línea donde iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Así que el rey de Asiria pensó que porque había terminado con aquellos, también podía ir contra Jerusalén. Pero ahí fue donde Dios lo castigó a él. Ya que una vez se había llevado a Israel, lo que el reino era del norte, ya no querían nadie, que ahí dice, trajo gente extranjera que venían adorando sus dioses. Entonces el Señor les enviaba, fíjese bien, cuando llega y cuando se lleva el rey de Asiria al pueblo hacia allá, ahí vamos a entrar allá a Segunda de Reyes 17, donde dice, oye, trajiste una gente que no conocen su ley, que no conocen la ley de su Dios, porque ellos tomaban los dioses como territorios. O sea, en este territorio, vamos a poner, en el territorio de México, la guadalupana. En el territorio ya de Honduras, la Suyapa. En el territorio, o sea, cada quien tenía su Dios. Y ellos dijeron, oye, la gente que trajiste no conocen su ley, no conocen su Dios. Así que Dios soltó leones para que los mataran, fíjese bien. Y dicen, tráeles gente, ponles allí a alguien que les enseñe la palabra, que les enseñe su ley, que les enseñe a adorar a su Dios. Así que consiguieron unos sacerdotes de Jehová para llevarlos allí a que les enseñaran la Biblia, para que aquellos leones ya no los mataran. Entonces, respetando, ¿en qué hicieron? Pues ya vinieron, trajeron la ley, los sacerdotes que también se los habían llevado en el cautiverio, y les empezaron a enseñar la ley. ¿Pero qué hicieron? Bueno, que adoraban a Jehová, pero también adoraban a sus dioses en los cuales los habían llevado cautivos. Empezaron a tomar los dioses del rey de Asiria, porque dijeron, estos dioses son poderosos, mira cómo Asiria conquistó todo, quiere decir que esos dioses son poderosos, es más poderoso que el nuestro. Así que sí vamos a adorar a nuestro Dios, pero también vamos a adorar a los dioses de los asirios, porque ellos son más poderosos, puesto que mira cómo van conquistando, aún parte de los de Judá los iban conquistando. Pero cuando llegan estos sacerdotes y les enseñan la ley, entonces ellos empiezan a adorar por las dos partes. Es donde entra la apostasía. Y notemos los contrastes. Samaria es corona arrogante, Jehová es corona de gloria. Samaria es flor marchita de su gloriosa hermosura, Jehová se hará diadema de hermosura. Samaria está en manos de los aturdidos por el vino, Jehová será sentido de justicia
para los que se sienten a juzgar. Y hasta aquí nos vamos a quedar. Terminando con el juicio del norte. La próxima semana miraremos el juicio hacia el lado del sur, hacia Judá. Pero lo importante y lo que debemos de aprender de todo esto es que no menosprecie la palabra de Dios. Es que no crea que usted, con su posición, con lo que ha logrado en la vida, usted puede estar seguro. Porque el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, como lo hizo aquí Dios. Soltó leones para que se los comieran. ¿Por qué? Porque habían olvidado la ley de Dios. Habían olvidado los mandamientos. Habían olvidado los preceptos. Tanto así que les dice Dios, los voy a enseñar mandamiento tras mandamiento, precepto tras precepto, línea sobre línea. Un poquito aquí, un poquito allá. Lo vamos a ver en el versículo 10 al 13. Les voy a empezar a enseñarla, como dijeron nosotros aquí en español, les voy a empezar a enseñar el abecedario y las vocales, para que entiendan que soy yo. Y que si un día voy a destruir el orgullo del hombre y la altivez, porque se confiaron en su fuerza, se confiaron en su sabiduría, se confiaron en su conocimiento y dejaron de practicar la palabra de Dios. Dejaron de creer en la palabra de Dios. ¿Cómo la dejaron de creer? Despreciando a quien les llevaba el mensaje, dejando de escuchar a quien les predique. De esa manera Dios va a castigar, tanto castigó a este pueblo como en el futuro va a castigar desde que todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Así que, mi estimado oyente, es tiempo de que usted vuelva a Dios. Es tiempo de que vuelva a la palabra de Dios. Y no solo de leerla de recorrido. Es tiempo de que esté como ahorita estamos haciendo aquí en Isaías, parándonos y ver por qué sucedieron las cosas. ¿Qué fue lo que permitió que Dios destruyera a su pueblo? Que Dios permitiera que viniera el enemigo y se lo llevara cautivo. Ya nos dijo qué fue. Ahora tú, que te dices cristiano, tú que aún no has aceptado a Cristo, vuelve a la palabra de Dios. Vuelve a escudriñar la palabra y conoce a tu Dios, que un día te vas a presentar, nos vamos a presentar delante de Él para darle cuentas. Él tiene misericordia de todo aquel que quebrante su corazón y que se humille delante de Él. Él está presto para perdonar. Él está presto. Él quería que su pueblo se arrepintiera. Él quería que su pueblo se convirtiera a Él. Él quería que volviera. Dice, si mi pueblo se humillare y clamare y se convirtiere de sus malos caminos y se volviere a mí, entonces yo le escucharé. Pero nos dice ya Jeremías la respuesta que por Moisés dijeron al Señor Jehová obedeceremos. En Jeremías está dicen, no escucharemos, porque el rey de Egipto nos va a defender. Ese diablo que ahorita te defiende y que te da ese orgullo y esa soberbia, ese mismo diablo un día va a ir al lago de fuego, donde está preparado para todos aquellos, que lo vamos a ver más adelante en Daniel, que van a resucitar, unos para vergüenza y otros para vida eterna. Vamos a orar. Padre, te alabamos en esta hora y te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra es clara. Gracias porque así como con el castigo del lado norte, le estabas advirtiendo al lado del sur, que es Judá, que iban a ser castigados. Padre, así nos estás diciendo a nosotros. Dice allá en 1 Corintios 10 que esto nos sirva de ejemplo para que no hagamos lo que ellos hicieron. Padre, permite que volvamos a ti, que volvamos a las Escrituras, que volvamos a practicar tu palabra con nuestras vidas. Que seamos esas cartas leídas que dice el apóstol Pablo,
algo. Que a donde quiera que vayamos, llevemos la gloria de Dios en nosotros, en nuestra vida, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de vestir. Llevemos tu gloria. Y que te demos a ti siempre la honra, la gloria y la alabanza. Gracias por aquellos que se van a parar a escuchar este mensaje. Y que tomemos en cuenta lo que nos estás diciendo. Volvamos a practicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Volvamos al temor de Dios. Volvamos a humillarnos ante nuestro Dios y a clamar justicia, a clamar misericordia, para que seamos dignos de escapar de todo lo que está por venir. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Dios te bendiga en esta hora.